Hola a todos, bienvenidos. Esto es El Carnero Molesto. Yo soy Nelson y el día de hoy voy a reaccionar a este video de Memorial de Pez que dice qué está pasando en Francia, el verdadero motivo detrás de las protestas. Como sabrán, estos últimos días, o más bien estos últimos años, quizá estas últimas décadas, Francia se ha visto invadida, quizá podríamos decir que esa es la palabra correcta, se ha visto invadida por algunos pensamientos, se ha visto invadida por algunos elementos raciales que el día de hoy o estos últimos días están destruyendo el país. Entonces quería ver este video a ver cómo explica los motivos por los cuales esta gente está destruyendo un país como Francia. Entonces, veamos. Francia está literalmente en llamas y esta vez parece que es más grave que nunca. Los vídeos que llegan desde allí son una absoluta locura y la situación está completamente fuera de control. La muerte de Nahel, un joven francés de ascendencia argelina de 17 años, por un disparo de la policía cuando este trataba de evadir un control, ha provocado una ola de protestas que se han extendido de Nanterre a todo el país, desatando un estallido de violencia pocas veces visto en el país galo. El gobierno francés ha desplegado 40.000 policías para hacer frente a esta ola de disturbios que ya ha causado centenares de heridos y detenidos. Pero, ¿qué está pasando en Francia? ¿Hay algo más detrás de este estallido de ira que la muerte del joven? ¿Cuál es la realidad social francesa? Ahora mismo lo vamos a ver. Para entender qué está pasando realmente en Francia, una cronología de hechos no es suficiente. También tenemos que ir más allá y comprender la estructura social francesa, lo cual no es una tarea fácil. Para ello vamos a dar una vueltecita por la historia. Tras la Segunda Guerra Mundial, Francia necesitaba mucha mano de obra para reconstruir el país. ¿Y sabéis dónde la encontró? Efectivamente, en sus colonias, especialmente en parte de Marruecos y sobre todo en Argelia y Túnez. Así que muchos trabajadores venidos del norte de África se asentaron en la Francia europea. Esta presión migratoria aumentó cuando todos estos países se independizaron. ¿Por qué? Bueno, cuando Francia se marchó del norte de África, la situación económica de estos nuevos países no era la mejor, especialmente la de Argelia, que había conseguido su independencia tras una sangrienta guerra precisamente contra Francia. Así que para muchos argelinos, tunecinos y marroquíes, irse a Francia a trabajar era un paso lógico. Estaba cerca, sabían hablar francés y tenían lazos históricos con Francia. Así que dicho y hecho, el efecto llamada hizo que millones de inmigrantes llegaran a Francia durante los años 50 y 60. Pero esto no era el final. Una nueva ola migratoria llegó en los años 70 y 80, después de que el gobierno francés optara por políticas de reunificación familiar. Así que muchos trabajadores que estaban en Francia desde hacía años pudieron traerse a sus familias. Sin embargo, para sorpresa de nadie, los inmigrantes que llegaban a Francia ocupaban por lo general los peores puestos de trabajo, es decir, aquellos que los franceses no estaban dispuestos a hacer por tener peores condiciones y estar peor remunerados. De esta manera en Francia se empiezan a formar los llamados banlieues. Los banlieues son barrios situados en la periferia de las ciudades en los que se concentran ciertos grupos étnicos o raciales, cuya característica común es tener un origen extranjero. Estos barrios se han convertido en verdaderos cinturones de pobreza y marginación social que carecen de infraestructuras adecuadas, que sufren de altas tasas de criminalidad y mayores tasas de desempleo. De hecho, muchos de ellos se han convertido en territorio de diferentes mafias de narcotraficantes que están organizando saqueos y asaltos durante estas protestas. Sin embargo, reducir estas protestas a la actuación de las mafias es ser demasiado simplistas. Sigamos con la historia. La segregación por barrios también tiene efectos importantes en la educación. Las escuelas en estas áreas a menudo tienen dificultades para proporcionar una educación de calidad, debido a la falta de recursos y a la alta tasa de rotación de maestros, ya que muchos de ellos tratan de evitar los barrios más conflictivos. Esto limita las oportunidades de los jóvenes que viven en estos barrios y perpetúa el ciclo de la pobreza y la marginación. Además, a este cóctel le tenemos que añadir el plus de la estigmatización. Los banlieues en Francia sufren de una estigmatización negativa en la sociedad y los medios de comunicación. Estos a menudo son retratados de manera uniforme como lugares de pobreza, crimen, radicalismo y fracaso de integración. Esta estigmatización puede tener un impacto muy real y negativo en la vida de las personas que viven en los banlieues. Pueden afectar las oportunidades de empleo, la educación y puede alimentar el aislamiento social y la exclusión. Y sobre todo, crea el caldo de cultivo perfecto para que los habitantes de los banlieues sean cada vez más endogámicos y solo se relacionen entre ellos. Y por si todo esto fuera poco, el radicalismo religioso también se ha extendido como la pólvora en estos barrios. Un radicalismo que se ha cebado con los hijos de los inmigrantes que, siendo franceses, no se sienten como tal, y en ocasiones buscan en el extremismo religioso una salida a su odio, algo que se pudo ver perfectamente en los miles de franceses que engrosaron las filas del ISIS para luchar en Siria o Irak. Y ya por último a todo esto le encontramos un problema extra. La proliferación de la delincuencia en estos barrios ha dado lugar a una incalculable riada de actuaciones policiales que han polarizado tanto a muchos ciudadanos de estos barrios como a los propios policías. Y es que mientras que los policías están
están hartos de tener que estar jugándose la vida día sí y día también en estos barrios, la misma policía francesa también ha sido protagonista de varios escándalos por abusos de poder o malas prácticas. Y claro, la muerte del joven de Nanterre ha sido la chispa que ha encendido la mecha. En definitiva, que en estos lugares se han creado verdaderos oasis de pobreza. La pobreza y la segregación por cuestiones étnico-raciales han creado comunidades no integradas con una educación deficiente que han dado como resultado la expansión del extremismo religioso, la delincuencia y una profunda rabia contra todo el sistema en el que el Estado, la sociedad acomodada y la policía son los enemigos de todos aquellos que se están manifestando. La situación está completamente fuera de control y de nada ha servido que el mismísimo presidente de Francia, Emmanuel Macron, haya calificado la actuación del policía que mató al chaval de inexplicable. Tampoco ha servido de nada que el policía que disparó esté acusado de homicidio voluntario. La rabia de los manifestantes parece no tener consuelo y los disturbios siguen siendo terribles en toda Francia. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Mientras las mafias siguen campando a sus anchas y contaminando las protestas, mientras que los integristas religiosos se frotan las manos por la cantidad de potenciales jóvenes descontentos que son carne de reclutamiento. A mí me parece que minimizan el impacto negativo que tienen realmente los procesos de inmigración. Por ejemplo, había un economista japonés que habla del ejemplo de Suecia, cómo Suecia también, al igual que Francia, a diferentes ciudades llegaban gente inmigrante y que estas mismas personas que llegaban a la ciudad de un origen totalmente diferente, tanto racial como cultural, y creo que eso es importantísimo, hablar que hay una diferencia cultural de quienes llegan a estos países, como ellos mismos se alejaban del núcleo social propio del país de destino debido a sus creencias. スウェーデンね、すごいんですよ。どういう日本になるかっていうのはね、スウェーデン見れば分かる。結構国民所得同じで、人がいいっていうのも同じなんですよね。で、優しくて人権派が強くってと。で、何が起きてるかというと、そこにそのスウェーデンに入っていった中東の人とかソマリア人とかですね、移民の皆さんが集まっちゃうんですよね。集中化っていうんですけど、集まって住む、化で集中化。中ですよ、市内のローゼンゴードって町っていうのは、もう移民の人口が8割です。8割なんです。だからもうスウェーデンじゃないんですよね。で、私はちょっとそこに行ってですね、いろいろ取材やってきたんですけども、もうね、怖いんですよ。そのフースビーなりローゼンゴードに移民の方々が住み始めたんですよね。そしたら結果的にスウェーデン、ネイティブなスウェーデンの人たちが去っていったんですよ。去っていっちゃうんですね。で、結果的にですね、だんだんこう人口が集中していって、もうそこはですね、スウェーデンじゃない国の中の国が出来上がっています。で、犯罪率はですね、もうめちゃめちゃ高いんですよ。で、パトカーとかはですね、1台で出動できないです。1台で行っちゃいけないと。必ず2台セットで行ってお互いに助け合いながら行けと。別に犯罪が起こってない時もですよ。巡回もそうなんですよね。ということで、そういうふうに社会が分断されていくっていうのは本当に怖いなと。En Suecia, en las últimas décadas, los índices de criminalidad, los índices de violación, los índices de asesinato han aumentado exponencialmente debido a la llegada de estos inmigrantes, que en el fondo lo único que han hecho es destruir una sociedad que estaba bien constituida. Estos países bien constituidos, en este caso como Francia, también como Suecia, con un sentido de superioridad y creer que aquello que ellos han logrado como sociedad es replicable y se puede generar también en otros contextos totalmente diferentes, los ha llevado de alguna manera a una permisividad en temas migratorios que a largo plazo, en lugar de subir el nivel de vida de estos inmigrantes, lo que ha hecho es disminuir el nivel de vida y seguridad de los habitantes propios de estas naciones. Los gobernantes creen que dejar entrar indiscriminadamente gente de todos lados va a mejorar la vida de tanto de los propios del país como de los que llegan, y lo único que ha hecho es destruir totalmente el nivel de vida de los ciudadanos propios de las naciones de destino. Lo que está pasando en Francia es un gran ejemplo de ello. Lo que ha pasado en Suecia también es un gran ejemplo de ello. Es algo que se veía venir desde hace varios años. Explotó ahorita con una excusa de la muerte de un delincuente juvenil. Genera todo un movimiento social totalmente injustificado. Y más aún, teniendo en cuenta que hace unas semanas en Francia un musulmán apuñaló a distintos ciudadanos y fue grabado en video en un parque de niños apuñalando gente. En ese caso no hubo ningún tipo de protesta ni nada por el estilo. Pero cuando un criminal de estos llega al país y un criminal de estos es asesinado por ser un criminal, lo que hacen es rebotarse. Esto siento que lo que más hace evidente es que hay sociedades que por más que se intente unificarlas, no tienen forma de ser compatibles. Y eso es justamente lo que está pasando en Francia. Además
de tener un gobierno totalmente débil, un gobierno que no tiene la capacidad ni la fuerza para controlar una situación de este tipo, y los resultados es lo que se está viendo. No es algo espontáneo, no es por la muerte de este criminal que esta gente se rebotó, así como no fue en Estados Unidos por la muerte del criminal de raza negra George Floyd que la gente se rebotó, y no es porque fuera un tema racial, sino porque es gente que odia su país, o más bien es gente que odia el país en el que viven, es gente que desprecia la comunidad y la sociedad en la cual están viviendo, y es evidente. Entonces, cuando hay un núcleo, cuando hay diferentes grupitos conformados de esta manera, con un odio hacia el país en el cual están viviendo, es lógico y es esperable que en algún momento se den reacciones de este tipo, con cualquier justificación. Es que eso es lo de menos. ¿Cuál es el justificante? Eso no importa. El tema es que ellos están pensados de esa manera porque son un virus interno que tienen las naciones, que está ahí esperando destruir todo, está ahí esperando y está buscando cualquier tipo de excusa para finalmente llegar a destruir todo cuando sea propicio. Seguramente esto sea una lección para muchos, probablemente sea una lección para los franceses. Yo creo que están teniendo un poco de lo que merecen por los gobernantes por los cuales han votado, que los han llevado a esta situación, y nosotros como ciudadanos tenemos que ser conscientes de eso. No tenemos que permitir que sigan avanzando. Es prácticamente una obligación de nosotros como ciudadanos de todos los países preservar la identidad, preservar también nuestros símbolos, que es algo que también ellos intentan destruir constantemente, y no permitirles en ningún caso tener el poder que están teniendo ahorita en Francia con la destrucción que están generando. Si les gustó el video, dejen un like, suscríbanse y compártanlo. Comenten qué les parece lo que está pasando ahorita en Francia, o lo que ha pasado estos últimos días en Francia, y pues nos veremos en una próxima ocasión. Chao.